Desde que Pedro Sánchez aceptó la amnistía para seguir en el gobierno, la sede del PSOE se ha convertido en un centro de protestas. En la calle Ferraz de Madrid ha habido absolutamente de todo. Aquello empezó como una manifestación más o menos normal dentro de lo que es cercar la sede de un partido político, hasta que llegaron los altercados y las cargas policiales, el rezo del Rosario por España, la extrema derecha e incluso los encapuchados. Un año después, ¿qué es lo que queda de todo aquello? Porque, sí, ya te lo adelanto, algo queda. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 18 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Situémonos, noviembre del año 2023, noviembre, en fin, del año pasado, es el mes clave para entender todo esto que ha pasado y que está pasando, sigue pasando en Ferraz. Vamos a viajar hasta ese momento con mi compañera Candela Ibáñez, que es periodista de Crónica. Candela, bienvenida. Hola Javier, ¿qué tal? Escuchamos a los manifestantes aquellos días, los primeros días del mes en los que ardió la calle el año pasado, decían Puigdemont a prisión, porque lo que prendió la mecha, digamos, es ese acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista, el PSOE y sus socios, y las fuerzas independentistas por el que se les venían a perdonar los delitos cometidos durante eso que llamamos procés. Por redes sociales, grupos que hasta entonces eran poco conocidos o incluso desconocidos como Revuelta, empiezan a alimentar la necesidad de tener que ir a manifestarse a la sede nacional del Partido Socialista aquí en Madrid. Entonces, en esos días finales de octubre y principios de noviembre empiezan a llegar 500 personas, en alguna ocasión miles de personas, a manifestarse en contra de la decisión que iba a tomar el gobierno. Lejos de cambiar quizás este panorama, una vez que se consigue la investidura, empieza a tener una crecida el número de manifestantes. Siempre estuvo en torno a 1.000, 2.000, según lo que decía la delegación del gobierno, pero hay un punto álgido que es cuando alcanzan los 8.000 manifestantes. En Ferraz, en la sede del PSOE, allí la cosa empezó a derivar hacia los altercados, te decía, hacia las cargas policiales, la tensión, violencia. Y aquí es entonces cuando podemos empezar a hablar de aquello que se llamó Noviembre Nacional. Hasta entonces, por esos alrededores de la sede del Partido Socialista, habían pasado desde personas, en fin, conservadoras, más o menos, mayores, jóvenes de Vox. Aquí me detengo porque el partido llegó a patrocinar incluso las concentraciones. Abascal y otros líderes pasaron por allí hasta que fue llegando más allá de la extrema derecha, digamos, grupos organizados, encapuchados, radicales, contrarios al régimen del 78, esto es importante. Ahí están esas banderas que se veían entonces, banderas de España, con un agujero donde tendría que estar el escudo de la España constitucional, la España del 78, poniendo el foco incluso en el rey, al que llamaban traidor. Aquí nace, Candela, eso de Noviembre Nacional. ¿Qué es lo que había allí dentro? Esa extrema derecha sociológica de la que hablan algunos, pues se presentó allí. Quizás lo más adecuado no sea hablar de extrema derecha, porque cuando van avanzando los días se acaba descubriendo que allí había gente de Frente Obrero, por ejemplo, que sí que es un partido, digamos, que aboga por la unión de España, pero tiene una cierta rama socialista y antiimperialista. Con ellos también tenemos la contraposición, que sería a lo mejor Falange, grupos que acaban surgiendo como Facta, que se considera, sí que de extrema derecha, pero bueno, en ese momento no tenían fama ninguna. A medida que esto va creciendo, como te puedes imaginar, el ambiente se vuelve más volátil y la policía extrema las medidas. No siempre comunicaban a la delegación del gobierno el hecho de que se iba a producir una manifestación y por eso la policía acaba desplegando casi a 200 agentes en muchas ocasiones. Yo creo que los oyentes se acordarán de aquellas carreras que se pegaba la gente
Ferraz para un lado, Marqués de Urquijo para arriba, y que incluso llevaron la detención de algún periodista de este medio y de otros, acusados de que ellos estaban provocando disturbios. Luego se demostró que no, pero bueno, el saldo total fueron 84 detenidos, más de 300 sancionados, y a día de hoy todos libres, excepto Carlos Sanfrutos, miembro de Facta y líder, te diría, al que la Fiscalía le pide pues 4 años de prisión. De aquello, pues ha pasado un año, pero desde luego no se ha frenado. Es verdad que estuvo mucho tiempo marcando la actualidad informativa, ahora casi no hay cámaras, pero digamos que ha ido evolucionando, a menos, pero evolucionando, porque todavía hoy queda cierta actividad en ese entorno de la sede del Partido Socialista, de la calle Ferraz. Hay quien no ha dejado de ir a Ferraz en todo este tiempo. Y Candela, tú lo has vivido en primera persona, has estado por allí viendo lo que sigue pasando hoy en día. Te pregunto por ello, ¿qué sigue pasando en el entorno de Ferraz un día como hoy, por ejemplo? Pues mira, la verdad lo que queda es un reducto muy pequeño de lo que vienen a ser las manifestaciones en contra del gobierno. Sí que podemos hablar de decenas de personas, incluso una decena, te diría, que sí que al llegar las 8 de la tarde se manifiestan bajo un pseudomovimiento que es Movimiento de Resistencia Ferraz. Y bueno, cada uno con su ideología protestan en contra de Pedro Sánchez. O sea, te puedes encontrar banderas constitucionales, banderas con un agujero al que le falta el escudo y también alguna bandera preconstitucional. Vamos a situarnos en la calle Ferraz. Entre la sede del PSOE y la parroquia del Inmaculado Corazón de María hay apenas unos 100 metros, para que te hagas una idea, tan solo un minuto andando, porque es que están hasta en la misma manzana. Este es un dato importante porque aquellos días del año 2023, es decir, de hace un año, empezó a rezarse un rosario por la salvación de España, con algunos de los fieles incluso de rodillas, ahí están las imágenes, en la propia puerta de la iglesia. Hoy, pues lo cierto es que hay menos gente, pero todavía unos pocos fieles, Candela, fieles rosaristas, aguantan. Digamos que te encuentras también una cita espiritual, que quizás sea lo que más llama la atención, y es previa a esta manifestación. Es decir, ellos empiezan como a las 7:30 en el santuario mariano que hay ahí en la esquina de Ferraz con Marqués de Urquijo, que ellos lo que pretenden, según sus palabras, es salvar a España, porque está sufriendo un proceso por el cual España piensan que está perdiendo la tradición cristiana, y abogan porque esta falta de fe está haciendo que el país vaya como vaya, o lo que ellos consideran que es ir mal. Yo, sinceramente, la gente que me he encontrado allí hace una división muy clara entre lo que viene a ser el acto espiritual, esos Padres Nuestros, Ave Marías y tal que rezan por España, de lo posterior. Esto no quiere decir que no secunden lo posterior, pero quieren dejar muy claro esa diferencia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora... En el Rosario, Candela, ¿cuánta gente queda más o menos hoy en día? Un par de decenas, quizás 20 personas. El día del aniversario sí que a lo mejor se podrían contabilizar 40, pero lo que es curioso es que hay más gente yendo al Rosario de Ferraz que a las manifestaciones posteriores. Todo lo que ha pasado en Ferraz ha ido, digamos, derivando. El que describe Candela es el paisaje actual, que hoy en día se ve todavía por allí, pero en las últimas semanas esta especie de movimiento del que parecía que nadie quería coger, digamos, claramente la bandera, vemos algunos hitos un tanto preocupantes. Te hemos hablado de Noviembre Nacional, que ha pasado a ser, digamos, núcleo nacional, fruto de lo que pasó aquellas noches y fruto de la deriva que ha ido teniendo toda esta cuestión. Núcleo nacional con una estética bastante clara, todos de negro, evoca algo, digamos, paramilitar, con gente muy joven, con este tipo de cánticos que escuchamos. Si lo ves, parece algo como neonazi, ¿no? Por así decirlo. Consiguieron juntar 2.000 personas hace una semana en Ferraz. Una estética muy curiosa, quizás así un poco militar o marcial, todos vestidos de negro con su logo en el pecho,
incluso te diría que encima del corazón, que son las dos Ns entrelazadas, coronadas por una cruz cristiana. Núcleo Nacional realmente es un producto muy reducido y es como una organización que llama bastante la atención porque es que ha ido recogiendo miembros de otras organizaciones, como puede ser Bastión Frontal, Skin Moncloa, Democracia Nacional, que ya está extinta, o Juventudes Canillejas. El hecho de que vayan vestidos sobrios, de negro, son cosas que hemos visto en movimientos anteriores. Y también se podría llegar a interpretar como una forma de eliminar el ego individual que tienen esas personas. Es un movimiento que puede llegar a tener mucha fuerza, más que nada porque vivimos en un escenario bastante polarizado políticamente y del que es muy difícil salir. Y bueno, y según lo que me contaba gente que estaba en Ferraz, lo que veían era gente muy joven que se estaba acercando a esta gente de Núcleo Nacional y era gente obrera, en plan chavales que vienen de la periferia. Y según lo que me decía esta persona, era que posiblemente sea gente que no tiene un objetivo, digamos, en la vida o un objetivo que le guíe y buscan esa matriz, esa madre a la que unirse. Todo lo que rodea hoy Ferraz y las protestas es una amalgama tan grande que genera enfrentamientos entre todos los grupúsculos que de una u otra manera pues siguen protestando allí en Ferraz. Desde los encapuchados a los neonazis, los rosaristas, boxistas, franquistas, Frente Obrero y Núcleo Nacional, al que algunos acusan de querer apropiarse de todo ese movimiento que hay ahí en torno a la sede del PSOE. Candela, ¿es una especie de guerra civil esto? Yo te diría que sí. Más que nada porque ahí llegaron a confluir muchísimos grupos, por mucho que alguno de los manifestantes fuese a título individual, pues es bastante difícil, yo que sé, que pueda llegar a comulgar la falange o un falangista con un carlista plenamente, o incluso alguien de Vox, y ya no hablemos cuando se meten gente como Frente Obrero, o llegó a haber ultras como del Frente Atlético. Entonces, todos ellos al principio iban a una, que era la unidad de España, vamos a protestar contra el gobierno y vamos a luchar por cambiar, no este sistema político, pero sí el planteamiento que existe y a ver qué conseguimos. En el momento en el que ya consiguen una unión, empiezan las desavenencias. Es decir, pues ya hay ciertos matices que no comparten, se empiezan a plantear quizás qué es ese movimiento, el de Noviembre Nacional. Ya en los primeros días había problemas entre los que rezaban, digamos los rosaristas, y gente que no comulgaba con eso. Entonces, a medida que avanza el tiempo, eso va a más. Esto es lo que queda hoy en Ferraz, esto es lo que queda hoy de las protestas de Ferraz, que tiene también algo de parodia en algunos momentos y en otros no tanto. Candela, gracias por ayudarnos a hacer esta radiografía. Gracias a vosotros. El Mundo al Día, ya lo sabes, está todos los días en elmundo.es, en nuestra web, y puedes escuchar este podcast también en las principales plataformas de audio en las que si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. Candela Ibáñez ha hecho posible hoy este episodio. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.